Muy buenas tardes, apreciados colegas del Gremio de Abogados del Paraguay. Nos encontramos esta tarde en compañía de varios colegas y del doctor Ciriaco Riveros León, quien nos va a hablar, nos va a realizar un análisis crítico de la acordada 1812. Voy a hacer una breve lectura del extenso currículum de nuestro expositor de hoy. El doctor Ciriaco Riveros León es licenciado en Ciencias de la Educación, también ostenta el título de abogado por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Uninorte, así también él es notario y escribano público y posee el título de licenciado en Ciencias Políticas. Como posgrado, él ha cursado varios posgrados, entre ellos didáctica universitaria. Él es máster en ciencias jurídicas. También es doctorando en ciencias jurídicas por dos universidades, por la Uninorte y también por la Universidad Americana. Muy buenas tardes a todos, agradecemos su tiempo y le saludo a nuestro director académico, el doctor Edward Armas. Buenas tardes, doctor Armas. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Ciriaco. Muchas gracias por su presencia. El doctor Mendoza, los queridos colegas que están conectados de todo el país, dicho sea pasa, estoy viendo queridos y apreciados colegas de la ciudad de Ciudad del Este, Misiones, San Lorenzo, Concepción. Ya me van a estar diciendo allí después las otras ciudades. Así que muchísimas gracias porque veo solamente un número limitado, luego está más abajo también. Sí, también la gente de San Juan Nepomuceno, estoy viendo aquí, Misiones, Encarnación. Muchísimas gracias. Bueno, hoy voy a ceder la presentación y por sobre todas las cosas, la ubicación contextual del tema al doctor Rodolfo Mendoza y eventualmente más adelante, si fuera necesario, estaremos nuevamente coadyuvando en la medida en que el doctor Ciriaco así lo disponga. Así que estoy cediendo la palabra al doctor Pedro Rodolfo Mendoza. Doctor. Sí, buenas noches. Simplemente un abogado más de la matrícula y quisiera agradecerle al expositor, a las personas, a los colegas que nos están acompañando en la transmisión, que es un esfuerzo darle el tiempo a los demás y por sobre todo es un esfuerzo ejercer una representación ausente en muchos aspectos y en muchos puntos. Es un esfuerzo porque cuando el profesional abogado va a dar su rostro en dar una opinión jurídica, generalmente, y no podemos negar, de que a veces esto podría generar algunas afectaciones y es el miedo y el temor muchas veces de dar opiniones y de hablar. Pero estamos tan seguros que tenemos una dignísima Corte Suprema de Justicia, estamos seguros en los hombres y la mujer que representa a esta dignísima Corte Suprema de Justicia, que yo entiendo que sabrán entender que los reclamos y las situaciones que las vamos a plantear son mera y netamente opiniones jurídicas que pueden ser y que las trataremos de que sean nuevamente analizadas por la excelentísima Corte Suprema, por el Pleno, en razón que creemos que esta acordada 1812 tiene algunas afectaciones constitucionales y procesales. Pero antes de entrar a la acordada 1812, querría yo fundamentar o entender el por qué, qué ha motivado a la Excelentísima Corte para poder hacer un ordenamiento o pretender hacer un ordenamiento que reglamente las cuestiones relativas a las sanciones procesales a aquellos litigantes de mala fe. En este sentido, entendemos que la gran problemática del país también muchas veces también se dan por el abuso de los profesionales, abogados y colegas en entorpecer muchas veces el procedimiento. No podemos negar que esa es una situación real. ¿Y cómo uno se da cuenta de esa situación? No cuando ejerce la defensa. Esa situación uno se da cuenta cuando como abogados representamos a las víctimas. Qué difícil es avanzar en un procedimiento cuando te encontrás con un abogado que utiliza no solamente las herramientas o medios de impugnación, sino las utiliza
de manera excesiva o abusiva. Con esto yo quiero arrancar que entendemos y comprendemos el sentido que quiere dar la Corte para tratar de ordenar no solamente las deficiencias de aquellos que están en la etapa intermedia o dentro del órgano jurisdiccional, sino también para ordenar cuando las partes se empecinan en trabar el progreso del procedimiento. Entonces, vemos a esta acordada como una herramienta que contiene serias y graves afecciones y las cuales van a ser desarrolladas por el doctor Ciriaco Riveros. Y cuando hablábamos de las víctimas, tenemos que entender que prácticamente, constitucionalmente y procesalmente, las víctimas prácticamente están abandonadas en el ordenamiento jurídico, porque tanto la Constitución, y entendemos una opinión muy particular, como el Código Procesal, están prácticamente encaminadas a proteger los derechos de las personas de las cuales pudieran derivar pena o sanción. Entonces vos decís, pero constitucionalmente se habla de los derechos de las víctimas, digo, de los sometidos a proceso, y de las víctimas, nos preguntamos. Y buscás en la Constitución y encontrás que hay un solo artículo que prácticamente, otra vez el artículo 11, que habla de que todas las personas tienen derecho a ser procesadas en las formas y condiciones establecidas en la ley. Es decir, la Constitución Nacional doblemente se preocupa de las víctimas y en algún momento, en algunos de los artículos 46 dice que no se admite la discriminación, cuando nuestra propia Constitución discrimina realmente. Y esa participación de esa discriminación, de esa ausencia de derecho en la Constitución, la notamos también en el Código Procesal Penal. Derecho de la víctima. El denunciante no es parte. O sea, vos víctima de denunciar no sos parte. Derecho de la víctima a intervenir conforme a lo que establece el código. Es decir, no tenés más que ningún derecho salvo al final el de impugnar, en todo caso, si hay un sobreseimiento. Es decir, prácticamente la víctima no tiene ninguna referencia procesal que le diga que la víctima tiene derecho a que se respeten los plazos. Prácticamente la víctima no tiene otro derecho que tener el dinero para contratar un profesional que lo represente. De lo contrario, si bien el carácter objetivo del Ministerio Público previsto en el artículo 54, que dice de cargo y descargo, en la realidad muchas de las veces no cumple realmente los objetivos ante el probable y generalmente recargo de trabajo de los representantes del Ministerio Público. Hice así un preámbulo tan extenso para poder entender también por qué la Corte llega a sentar así una acordada que quiere reglamentar una sanción para los abogados que litigan de mala fe. Y quisiera dar 3 puntos que luego el doctor Ciriaco Riveros la va a desarrollar, y creemos que es una situación que debe ser analizada con mucho respeto, lo digo a la excelentísima Corte, que es el artículo 9. El artículo 9 da 3 ángulos que son realmente, si me permitís la acordada, el artículo 9 de la acordada da 3 situaciones que el doctor las va a desarrollar. El artículo 9 de esta acordada establece prohibiciones que escapan a la naturaleza de la función de la acordada. Una de ellas le prohíbe a los jueces inhibirse. La segunda, prohíbe recusar. Y la tercera, prohíbe recurrir al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y nosotros preguntamos, ¿se puede prohibir al ciudadano que use la ley para defender sus derechos? ¿Se puede prohibir a un juez que tiene causales y que se siente con causales de que se inhiba? ¿Se puede prohibir a un abogado que recuse? Entonces, todas estas cuestiones deben ser objeto de un nuevo análisis para poder realmente establecer y garantizar de que el Estado de Derecho no debe ser violentado en ninguna de sus formas. Y lo decimos con el muchísimo respeto
y el aprecio que yo tengo a los excelentes señores ministros que hoy representan a la República del Paraguay. Entonces, doctor Siriaco Rivero, tu función como profesional antiguo, como educador, hoy más que nunca considero una de las más importantes porque vas a tener la posibilidad como un abogado más matriculado de sentar una postura en representación de todos los abogados del Paraguay para poder determinar jurídicamente si todas estas cuestiones de qué manera afectan el Estado de Derecho y la Constitución Nacional. Para mí es un alto honor presentarle a todos los abogados a un distinguido y respetado profesional del derecho de Ciudad del Este, el doctor Siriaco Riveros. Buenas noches para todos los abogados del gremio de abogados, mi querido profesor doctor. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Pedro Rodolfo Mendoza, por tus palabras. Buenas noches también al doctor Eduard Armas, a la doctora Froilana González y a todos los colegas que asisten esta noche, nos acompañan en esta ponencia. En relación a un tema de singular importancia, creo que el doctor Rolfi Mendoza ya lo ha pintado cuerpo entero, este tema, y simplemente yo lo que voy a hacer es un resumen de lo que ella manifestó prácticamente. Ya me desarrolló, ya me hizo toda la tarea. Así que simplemente me voy a sumar a sus ideas por una parte, y por la otra parte quiero agregar algo más también. En particular, para referirme en forma exclusiva ya a la acordada de la Corte Suprema, la acordada que reglamenta el régimen disciplinario dentro de las funciones jurisdiccionales. La acordada 1812/2025, de fecha 16 de julio del año 2025, es decir, de reciente aprobación. Tienes aristas muy interesantes, tienes aristas bastante ambiguas, y a mi criterio tengo entendido que faltarían algunas cuestiones que puedan complementar las normas, porque en la forma como está redactada parecería que se remite a otra norma, sin embargo, no existe tal remisión. La acordada 1812/25 se compone, está estructurada por 16 artículos. 16 artículos. Y estructuralmente estuve analizando, posee 4 partes. Para mí, desde mi punto de vista, posee 4 partes. Una primera parte que sería disposiciones generales, que va del artículo 1 hasta el artículo 5. La segunda parte sería una regla muy elemental de procedimiento, ciertamente. Una tercera parte sería la vía de impugnación o el recurso. Y la cuarta etapa sería la ejecución. Creo que son estas, a mi modesto entender, son los que en los módulos en que se estructura el marco legal de esta acordada. El artículo 1 refiere en forma categórica y específicamente describe las conductas sancionables. Dentro de esas de artículo 1, artículos 2 habla de la sanción, determina la sanción, los tipos de sanción que son aplicables en este proceso. El artículo 3 habla del sujeto pasible de sanción, es decir, ahí entramos abogados, auxiliares de justicia, agentes fiscales. Bueno, enumera ahí, después voy a entrar ya. El artículo 4 habla de los sujetos sancionadores, y allí entra desde juzgado de paz, juzgado de primera instancia, penal de garantía, tribunal de ejecución, de apelaciones y la propia corte. Todos son sujetos sancionadores. El artículo 5 se explicitan los motivos, causas específicas que motivan la sanción. En cuanto al procedimiento, va del artículo 7 al 9. El doctor Rolfi ya adelantó algo. Artículo 9 en relación a ciertas prohibiciones, limitaciones. El artículo 11-12 habla de recursos, pero el artículo 10 refiere exclusivamente a la improcedencia de recursos en determinado acto o contra determinada resolución. El artículo 12 al 16 habla exclusivamente ya de la etapa de ejecución. Bien, eso en cuanto a la estructura. Ahora bien, yo voy a abordar ahora en cuanto a la
a la sanción en sí, a la descripción de la conducta sancionable. Y en ese sentido, en ese contexto, la propia acordada refiere en el artículo 1, en forma taxativa refiere, se llamará sanción disciplinaria a la medida que se imponga como consecuencia de las conductas que infrinjan el principio de buena fe. Esto es, toda conducta que infrinja el principio de la buena fe son sancionables con una sanción, vaya la redundancia, sanción disciplinaria. Esto es lo que va, prácticamente ya se cierra, este es el objeto de esta acordada. Sancionar conductas que infrinjan el principio de la buena fe. Y habla nuevamente cómo se puede infringir esto. En el artículo 1 refiere exactamente mediante actuación de mala fe, reitera nuevamente, la actuación con temeridad o actuación que implique abuso del derecho. Posteriormente, ese mismo articulado, bastante extenso, artículo 1 refiere que la mala fe es todo acto o planteamiento realizado con el deseo de entorpecer la marcha del proceso. Especialmente serán cambios de abogados, representantes de manera sorpresiva o sobre la marcha durante actos orales. También cuando se pretende en la búsqueda de una suspensión de audiencias a escasos días de ser realizada la misma, pese a tener suficiente tiempo para plantear dicha suspensión con anterioridad. También a la búsqueda de suspensión de audiencia durante su realización y a la obtención de varias representaciones profesionales, ya sea como patrocinantes o representantes legales, con el fin de realizar abuso del derecho o temeridad. Me quiero detener aquí, apreciados colegas, en esta descripción bastante extensa, pero que desde mi punto de vista, tuve también la dicha de haber sido docente en la materia de lógica jurídica y aprendí ciertas reglas de interpretación jurídica y de redacción jurídica. Bastante abierta esta norma, podríamos también señalar de algún modo, son normas sancionatorias en blanco, porque deja mucho al arbitrio del sujeto sancionador determinar qué conducta encaja dentro de cada aspecto sancionables, de cada conducta sancionables. Por ejemplo, dice la mala fe, todo acto o planteamiento realizado con el deseo de entorpecer la marcha del proceso. Y aquí ya empezamos a preguntarnos, ¿y quién valora eso? ¿Quién valora? ¿Quién determina el deseo de entorpecer? Son dos cuestiones. Hay un deseo y también hay un deseo de entorpecer la marcha del proceso. Y conforme a esta acordada pareciera que todo deseo de entorpecer la marcha se determina por el cambio de abogado de manera sorpresiva. Es decir, prácticamente está diciendo no se puede cambiar de abogado. Porque si es de manera sorpresiva, ¿y cómo es jurídicamente manera sorpresiva? ¿Quién determina eso? ¿Cómo sabemos? Y aquí entramos en una laguna jurídica. La norma no explicita qué significa manera sorpresiva, sobre la marcha. Podríamos entender que es en el momento o durante. Pero hay que recordar, esto se aplica, esta acordada específicamente se aplica en el proceso penal. Y las reglas del proceso penal son consideradas desde el punto de vista del lenguaje jurídico como normas tipológicas, es decir, que tiene que estar descrita de manera precisa, concisa, y por sobre todas las cosas, tiene que establecer muy bien claramente el alcance de cada regulación de la conducta. No es posible dejar al arbitrio del juzgador o a un intérprete externo. Eso no es posible, porque la conducta debe estar descrita, así como el Código Penal, se describe la conducta que son punibles. Y exactamente acá debe ocurrir lo mismo. La búsqueda de suspensión de audiencia a escasos días de ser realizadas las mismas. Búsqueda. ¿Y cómo se entiende búsqueda? O pedido. ¿Yo busco o yo pido?
estas palabras, porque desde el punto de vista de la lógica jurídica, el lenguaje es de mucha precisión, tiene que ser de mucha precisión. Esta palabra dice búsqueda, y si yo no busco, sino simplemente planteo, yo no busqué, simplemente planteé. ¿Y quién va a valorar eso? No, usted buscó. Entramos en el terreno, uno, de la sospecha. Segundo, entramos en el terreno de la suposición. Y lo peor, dejamos el arbitrio exclusivo del juzgador para que pueda valorar tus intenciones. Y esto es terrible. Búsqueda de suspensión. Y aparece inclusive dos veces en esta misma norma, el artículo 1 dice, en la descripción de la conducta de mala fe. Búsqueda de suspensión de la audiencia durante su realización o la obtención de varias representaciones profesionales con el fin de realizar abuso del derecho. Y esto sí es terrible. Apreciada colega, analicé bastante bien esto. Con el fin de realizar abusos de derecho o temeridad. O sea, nombramos varios profesionales con el fin de realizar abuso del derecho o temeridad. ¿Se está haciendo futurología? ¿Se está suponiendo? El derecho penal no existe eso. Tiene que ser exacto. Y no se puede hacer futurología. Aquí, esta norma adolece de vicios de nulidad. Por cuanto que no es verdad eso. No existe una conducta que no existe un marco referencial que le conceda al juzgador o al juzgador sancionador evaluar y valorar el propósito del nombramiento de varios profesionales. En una causa compleja, entonces ya prácticamente se prohíbe el nombramiento de varios profesionales, porque conforme a esta regla pareciera que eso es para entorpecer el proceso. Eso forma parte de la mala fe, según esto. Porque ¿a quién le corresponde juzgar la actitud? Al juzgador sancionador. Y esto no es así. ¿Por qué yo puedo estar entre dos, entre tres en un proceso complejo? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? No es solamente para realizar, con el fin de realizar abuso de derecho o litigar con temeridad. Está haciendo futurología aquí esta norma. El artículo 1, en el apartado de la descripción de la conducta de mala fe, adolece de serios vicios que se basan en su posición. Y esto es incorrectísimo. Incorrecto. Absolutamente inadmisible en una norma que regula conducta. No se puede admitir una norma de esta índole. En relación al apartado de la conducta temeridad, realizar actos o plantear recursos en clara contravención con las normas jurídicas. Bien, acá hay dos posiciones. Si el único medio de impugnación que admite este proceso es recurso, no existe incidente, no existe nulidad, nada, no existe, solamente recurso, aclaro ya. Y ahora bien, en clara contravención con las normas jurídicas, no puede ser tomada como una, digamos, como un ejercicio de la profesión dentro del marco de la temeridad. Si un recurso se ha planteado fuera del marco del amparo de la norma legal, simplemente no se admite y punto. Pero eso no significa, no significa obrar ni litigar con temeridad. Absolutamente. Hay remedios procesales que la propia ley concede. ¿Y para qué vamos a darle otra, digamos, otra significación que lo que nos concede la ley? La ley simplemente dice, fuera de plazo, no existe. Si no se reúne en la forma como está explicitado, como debe presentarse un recurso, ya sea apelación general o apelación especial, o recurso extraordinario de casación, que tiene sus reglas particulares, procedimentales, no se admite y punto, terminó. Pero eso no tiene que significar absolutamente obrar con temeridad. Por lo menos esto avasalla un tanto el derecho de los litigantes, y en particular el profesional abogado, porque el profesional abogado, y esto refiere
es un derecho constitucional y además es un derecho humano. Artículo 8, ley número 1/89, Pacto San José de Costa Rica, que aprueba sobre las garantías judiciales, dice. Artículo 8. En el inciso H de este articulado, artículo 8, la ley 1/89, Pacto San José de Costa Rica, o más conocido como Derechos Humanos, Convención sobre Derechos Humanos, establece el derecho de la doble vía, el derecho de recurrir ante un juez o tribunal superior el fallo. Y sin embargo, acá con una acordada, si nos vamos al artículo 137 de la Constitución Nacional, hay que recordar esa pirámide de Kelsen, principio de prelación de normas. Refiere que primero está la Constitución, segundo, en segunda escala está las convenciones, acuerdos internacionales o tratados internacionales aprobados e incorporados al sistema jurídico nacional, las leyes, y por último están las normas de inferior jerarquía. La acordada, ¿dónde podríamos colocar? En la cuarta categoría, es decir, por debajo de las leyes. Y aparte dice, en la última parte del 137, carecen de validez toda norma que intente alterar o violar lo establecido en el artículo 137. Esta acordada de plano y de pleno choca, infringe este artículo 137, principio de prelación de normas o de leyes. Entonces, apreciados colegas, la propia Constitución ya establece la solución. Carece de validez todo actos de autoridad o actos jurídicos que violan o infringen esta Constitución. Entonces ya tenemos. Por otra parte, ¿alguien quiere hablar? Andrea Fleitas. Bueno, segundo, el tercer punto, primero hablamos de la mala fe, ahora hablamos de la temeridad. Realizar actos o plantear recursos es clara contravención con las normas jurídicas. Ya di mi posición. No sé qué significaría en clara contravención con las normas jurídicas. Ya di mi postura jurídica, la propia ley establece una solución al respecto. Si hay una contravención, si se presentó el recurso fuera de plazo, simplemente no se admite. Si se presentó fuera de los requisitos que debe contemplar la estructuración de un recurso, sea de apelación general o especial, fuera de ello, inclusive están los motivos. Fuera de ello, no existe posibilidad de admisión. Simplemente no se admite. Pero eso no tiene que entenderse, ni mucho menos significar que se ha obrado con temeridad. Absolutamente. Abuso del derecho. Al hacer actos o plantear recursos de acuerdo a las normas jurídicas, eso está correcto, dice, pero que versen varias veces sobre la misma cuestión ya debatida. Esto es muy bueno entender. Acá la norma dice las cuestiones debatidas, pero no dice resueltas. Si fuera debatida y resuelta, estaría un poco mejor. Pero nada obsta que el profesional, si se ve amenazado en su derecho o en el derecho que precautela a favor de su representado en una causa penal, naturalmente que tiene el recurso de impugnar, el derecho de impugnar. Y precisamente una de las vías de impugnación, si no es la vía incidental, viene a ser los recursos. Y esto no puede ser considerado como abuso del derecho. La norma dice, en la última parte, dice, en relación al abuso del derecho, varias veces sobre la misma cuestión ya debatida, pero no dice ya resueltas, que es otra cosa. Otra cosa sería ya resuelta y esa resolución acordada de estado, pasó a estado de cosa juzgada. Ahí sería otra cosa. Pero la norma acá, nuestro reglamento o nuestra acordada no dice eso, no refiere. Y hay que recordar
que estamos en derecho procesal penal prácticamente, porque está en el ámbito penal esto. Se basa en el artículo 112 al 114. Y en ese contexto, las normas tienen que ser precisas, bien claras, bien determinantes. No podemos dejar al arbitrio, eso significa tal. No, lo debatido es debatido, pero no significa resuelto. Mucho menos pasó a cosas al estado de cosa juzgada. No significa. Quizá quisieron poner o colocar así, pero no fue así. Finalmente se respeta el texto, tal cual como está. Entonces, en ese contexto, el hecho de plantear recursos, e inclusive sobre la misma cosa, sobre la misma materia, se puede plantear, pero con otras motivaciones, con otros argumentos, y eso se admite. ¿Cuál es el problema? O que surjan hechos nuevos, se incorpora en la causa, y también se puede plantear, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si procede, procede. Pero el hecho de plantear no puede ser considerado como abuso del derecho. No puede ser. ¿Se admite o no se admite? Por lo menos mi punto de vista, mi modesto de entender, para mí por lo menos no. Entonces, el artículo 1 refiere a la descripción de las conductas. Ya vemos que aquí hay una suerte de laguna. Y hay imprecisión. Yo noto mucha imprecisión en la redacción, en la estructura redaccional. El lenguaje utilizado no es lo requerido en este tipo de normas. Cuando se determina, cuando se regula conductas que pudieran, de las resultas, que pudieran resultar, mejor dicho, sanciones, tiene que ser bastante preciso. Y en ese contexto, si pudiéramos analizar en cuanto al sujeto, en cuanto a la sanción, primeramente habla de una multa. Es una sanción económica, llamada atención, advertencia, apercibimiento. Y en caso de caso extremo, inclusive hasta arresto se puede aplicar en este tipo de procedimiento disciplinario. En cuanto a eso dice el artículo 2. El artículo 3 refiere a sujetos pasibles. Y aquí entramos agentes fiscales, funcionarios del Ministerio Público, víctimas, querella adhesiva, autónoma, procesado, cualquier profesional que lo represente o patrocine, tanto la defensa pública como privada. Estos son los sujetos susceptibles de sanción. Correctísimo. Pero yo creo que el objetivo no son los otros sujetos. Particularmente creo, mi modesto entender, que prácticamente es una norma exclusivamente de aplicación contra los abogados. Y voy a decir por qué. Voy a decir por qué un poquito más tarde. Porque en la primera parte, en la conducta de mala fe, cuando hablamos de mala fe, planteamientos dilatorios, ¿quiénes son los que generalmente piden suspensión de audiencia casi a última hora? Uno se prepara, se va, pide suspensión de audiencia. Un agente fiscal. Y uno se va, lleva todos sus pertrechos y se va y se topa que hay una presentación del agente fiscal en la fecha, en la hora prácticamente. ¿Y cómo se sanciona esto? ¿Cómo eso es? Nosotros admitimos esas. Muchas veces esa conducta, esa petición, porque sobrecarga de trabajo. Uno no sabe si tiene sobrecarga de trabajo. Finalmente no interesa, porque la ley acá no dice por sobrecarga de trabajo se puede presentar, se puede realizar este tipo de suspensiones o pedido de suspensión. No dices, no faculta, no autoriza. O sea, no admite de forma expresa, no admite una excusa. Por más que sea justificado el pedido de suspensión, no ocurre. Pedido de suspensión, acá la mala fe, en cambio, a la búsqueda de suspensión de audiencia, a escasos días se realiza la misma. Esto no es siquiera escasos, sino a la búsqueda de suspensión de audiencia durante su realización, lo que decía,
no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia en ese sentido. Se ha topado ya estando en la hora, sobre la hora, consulta, de que vamos a revelar la audiencia y la autoridad dice, o cualquier funcionario dice, no, el fiscal pidió. Ni siquiera hay todavía un pronunciamiento del juez, pero ni siquiera el fiscal ya vino. O sea, se da a entender que sí se va a suspender. ¿Por qué? Porque el fiscal ni siquiera apareció. Solamente pidió. Vamos a ponernos nosotros en ese plano, en ese contexto, en ese mismo plano, que la defensa técnica, el abogado pida a sí mismo y no se presente. Abandono de la defensa. Ahí hay ya una infinidad de cosas. Entonces no estamos hablando de una aplicación en el mismo nivel de los litigantes. Y yo quiero simplemente recordar en ese contexto que lamentablemente esto no lo tiene el Código Procesal Penal, pero sí lo tiene el Código Procesal Civil en su artículo 67, pero es una ley. Y las leyes son de aplicación obligatoria en el Paraguay. Dice el artículo 67, Código Procesal Civil, dignidad del abogado. Fíjense, deberá guardarse a los abogados en su actuación profesional el mismo respeto y consideración debidos a los jueces. Fíjense lo que dice. Es decir, el trato que puede recibir o prodigarse a un profesional abogado litigante debe ser en el mismo modo, en la misma manera que el trato que se le prodiga a un magistrado. Eso dice. En las cuestiones. Pero en el derecho procesal penal esta regla no existe. Pero esta es una ley. No es posible que allá en civil sí sea tratado como más o menos equivalente a un magistrado y acá en penal sea equivalente a un procesado condenado penalmente. No es posible. Soy la misma persona, soy el mismo abogado. Esto es simplemente para llamar la atención a esta norma, que es interesante, pero que sí, sin embargo, falta pulir en su redacción. En los sujetos sancionadores, mala fe la conducta, las sanciones, multa. Allí están levantando Freud la mano. Sí, doctor, la doctora María Gloria Bobadilla solicita el uso de la palabra. ¿Sí? Doctora, por favor. Sí, ¿me escuchan? Perfecto, doctora. Sí, lo que quiero decir sobre el punto al colega que está exponiendo es que en esta acordada hay demasiados puntos muy contradictorios, porque el artículo que acaba de mencionar, que los abogados merecen el mismo trato que los magistrados, es una norma que siempre se ha aplicado sin importar en qué jurisdicción uno está trabajando. Es aplicable en cualquiera de las jurisdicciones, ¿verdad? Porque, como bien lo dice él, no puede solamente aplicarse en el derecho civil y no así en el derecho penal. Resulta ser que esta acordada, y ahora va a entrar el doctor en el tema, que los jueces sancionadores, tenemos demasiados jueces sancionadores. Los jueces de garantía, los jueces de paz, el tribunal, la corte. Y la única que realmente nos puede sancionar y anotarse en nuestro legajo antes era la Corte Suprema de Justicia, porque es quien nos otorga la matrícula. Pero cada vez tenemos más jefes. Jefes en el juzgado de paz cuando estamos ante una audiencia de violencia familiar, por ejemplo, en la Cámara, en la Corte. O sea, cada vez que me voy a un juicio oral y voy a presentar un incidente de recusación, que es un instituto, porque la recusación es un instituto, cada vez que lo voy a presentar tengo que pensar 3 veces porque me pueden sancionar. Y no solamente lo máximo es la multa, sino que si no pago va a generar intereses. Y otra cuestión muy importante también es de que una llamada de atención, entre comillas, en mi legajo. Ustedes saben lo que significa eso. El día de mañana, cuando ustedes se quieran presentar como magistrado, como fiscal o lo que sea, van a tener una sanción que es llamada de atención, que no sé qué significa, ¿verdad? Habría que estudiarlo más a profundidad. Es decir, esta acordada lo que hace es
que la defensa en juicio, los abogados estemos genuflexos, discúlpenme que le dé la vehemencia, genuflexos ante el juez de paz, ante un tribunal, ante el juez de garantía. O sea, cada vez la defensa tiene más trabas. ¿Cómo vamos a ejercer esta profesión? El día que tengamos una colegiación obligatoria poderosa, porque la Corte nos sigue teniendo genuflexos a todos los abogados. No digo, y hay que hacer una mea culpa, reconozcamos los errores que tienen también algunos colegas, que es cierto, vamos para juicio oral y se pasan incidentando. Le enferman 2, 3 veces, hay que pagar el médico forense, o no sé si ahora ya no se paga, pero un tiempo pagábamos, creo que 300.000 guaraníes al médico forense para que vaya a ver si efectivamente está enfermo. Luego, cuando te toman esa medida disciplinaria, ustedes saben que uno se sienta en el banquillo de los acusados y el tribunal te da la oportunidad de que te defiendan y deciden sobre tu conducta si realmente qué sanción te van a imponer. Ante estas cuestiones, los penalistas tenemos que pensar 3, 4, 5 veces para presentar un incidente. O sea, quieren llevar a tambor batiente en algunas ocasiones un juicio oral y público y irse directo a la condena, porque bien sabemos que en los tribunales es más fácil condenar que absolver, aun cuando no existan mérito para ello. ¿Por qué? Porque los jueces también a veces están amedrentados por la propia Corte Suprema de Justicia a realizar el juicio, a condenar, etcétera, etcétera. Entonces, si la sanción y la acordada viene para los abogados, también los jueces tienen que ser más cautos. Los jueces también tienen que ser respetuosos de los abogados. Y ahí va. Si nos tienen que dar el mismo trato a los jueces, no es cierto, no es una realidad actual con esta cantidad de acordadas, proyecto de ley antichicanas, etcétera. Entonces, queridos colegas, no solamente tenemos que estudiar esta acordada, sino analizar exactamente qué vamos a reclamar en los gremios, qué estamos haciendo en los gremios por la abogacía paraguaya. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Mendoza, adelante, por favor. Sí, quisiera para poner un poquitito, gracias doctora María Gloria, una excelente, antigua profesional y muy respetada. Nada más para poner un poquitito de orden, les pido la gentileza de que termine el expositor y luego entraríamos a hacer un ping-pong en cuanto a un conversatorio. ¿Qué les parece? Porque si no, vamos a ir cortando la situación y sería interesante que el doctor Siriaco termine, ¿verdad? Para no perder el hilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces. Estamos hablando de los sujetos pasibles de sanción a través de esta acordada 1812/25. Es más o menos una regulación del procedimiento sancionatorio a los sujetos pasibles de sanción. Ya di mi postura personal, creo que más bien es contra abogados profesionales. No creo que sea un agente fiscal, menos otro no creo. Ok. Dicho esto, paso a analizar el sujeto sancionador. Hay un sujeto pasible de sanción y hay otro sujeto, pero este ya es sancionador. Y en este contexto voy a referirme al artículo 5 del Código de Organización Judicial. Tengo entendido que es la ley 876, si mal no recuerdo, /8135. Bueno, el Código de Organización Judicial en su artículo 5 determina el significado de la jurisdicción. Y todos los jueces, los magistrados tienen jurisdicción. Y que implica 3 elementos: entender en la causa, decidir en fallo esa causa y ejecutar su propia decisión. Son los 3 elementos de la jurisdicción. Ahora bien, para que la jurisdicción opere, tiene que haber competencia. Es decir, se tiene que establecer la competencia. ¿Quién es el juez competente? Artículo 16 de la Constitución Nacional refiere que toda persona tiene derecho a ser juzgado por jueces. O sea, el ejercicio de la defensa es inviolable y tiene derecho a ser juzgado por jueces
competentes, objetivos e imparciales. Eso dice la Constitución. En cambio, esta norma, esta norma, el reglamento disciplinario de la Corte, que es la acordada que estamos analizando, no confiere competencia a ningún magistrado, a ningún juez. Sí determina quiénes son los sujetos sancionadores. Está el juzgado penal de garantía, tribunal de sentencia, juzgado penal de ejecución, juzgado de paz, tribunales de apelación y hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Tienen jurisdicción de aplicarse eso? Sí tienen. Sí tienen. De juzgar, sí tienen. Pero ¿cuándo tienen competencia? Porque la ley, la Constitución Nacional en su artículo 16, en forma clara y categórica y taxativa dice, ser juzgada por jueces competentes. Y esta norma no establece quién es competente. No establece. Y entonces, al no existir un juez competente, un juez o un sujeto sancionador competente, todo el proceso está viciado de nulidad. Sencillo. Porque la ley no admite ser violentado en el ejercicio de la defensa en juicio, porque solamente admite ser juzgado por jueces o tribunales competentes. Y la norma no establece la competencia. La condición de competencia no establece. El artículo 11 del Código de Organización Judicial establece la categoría de la competencia. Por materia, por turno, por conexidad, por monto, es infinidad de elementos, creo como 7, 8, 9 por ahí. Categorías para la competencia. Pero en este caso, no existe en nuestra norma que estamos analizando. Es decir, la acordada 1812/25 no contiene regla de competencia. Y si no existe regla de competencia, todo el proceso es nulo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se violentó la defensa en juicio, artículo 16 de la Constitución. La Ley Suprema de la Nación, según artículo 137 de la Constitución. Así de sencillo es. Por más que se le haya concedido atribuciones, que sería la jurisdicción, a jueces penales de garantía, al tribunal de sentencia, a los juzgados penales de ejecución, juzgados de paz, inclusive tribunales de apelación y la propia Corte Suprema. Se les concede atribuciones, correcto, no hay problema. Pueden sancionar, pueden aplicar, pueden llevar adelante el procedimiento, la audiencia, no hay problema. Eso es jurisdicción. Pero ¿cuándo tienen competencia? Esa es otra cuestión. Porque la jurisdicción se ejerce en virtud de una competencia. Y eso no existe. Razón por la cual la acordada adolece de ese vicio que infringe el artículo 16 de la Constitución Nacional, de la defensa en juicio. Y consecuentemente viola el artículo 17 del debido proceso. Estamos entonces ante una norma que de por sí es violatoria de las garantías constitucionales. En cuanto a sujetos, fíjese, estoy haciendo un análisis. La norma no explicita y tampoco se remite a otras normas. Estamos hablando de la acordada 1812/25. ¿Quiénes son partes? Tampoco establece cómo se inicia el procedimiento sancionatorio. ¿Cómo se inicia? Porque el artículo, si me dice que es por la regla 114 procesal penal vigente, allí la única parte donde dice, antes de imponer cualquier sanción procesal, se oirá al afectado. Solamente eso dice. Entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento? Ya sea por mala fe, ya sea por temeridad o ejercicio abusivo del derecho. ¿Es por denuncia o es por otra vía? La acordada no refiere. ¿Quién denuncia? ¿Quién es el sujeto que puede denunciar? No hay. Y una pregunta clave. ¿Quién es la víctima? No hay. ¿Cuál es el procedimiento? Como ya dije, no hay. Tampoco se describe
estas conductas, tanto de mala fe, temeridad o ejercicio abusivo del derecho, no prescriben. No existe regla de prescripción. Hasta un delito, un hecho punible, sea delito o sea crimen, tiene regla de prescripción. Y en nuestro caso no tiene. Va a ser eternamente, sine die. El procesado, y eventualmente voy a limitarme a abogado, no tiene derecho a impugnar la decisión de convocatoria de audiencia de ser oído. Artículo 10. Artículo 10 de esta acordada dice, no cabrá recurso alguno contra la audiencia de ser oído. ¿Y por qué? Aquí se viola el artículo 8, inciso H, como ya dije, de la ley 1/89, Pacto San José de Costa Rica, o de derechos humanos. Se viola. Se viola la Constitución. ¿Cómo que no puede ser impugnado? El debido proceso, artículo 17. Si podemos leer el artículo 17 de la Constitución, y me refiere un plexo de actos que se le reconoce, dice, de los derechos procesales, en el derecho penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción. Y consulto, ¿en esta regla de procedimiento puede derivar sanción? Sí. ¿Es aplicable a este principio? Claro. Y dice que sea presumida su inocencia. Aquí ya entramos de plano con una presunción de culpabilidad. Que se le juzgue en un juicio público, salvo en caso contemplado. Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. Estos son temas que hay que analizar más a profundidad. No quise nomás bucear demasiado. Que no se le juzgue más donde los mismos hechos, no se le reabre. Que se defienda por sí mismo, sea asistido por defensor de su elección. Que el Estado le provea a un defensor la comunicación previa y detallada de la imputación, así como disponer copia, medio y plazo indispensable para la preparación de su defensa. Eso no existe en este procedimiento. No existe. Simplemente se le señala una audiencia de ser oído y ya detalle. Eventualmente se puede correr traslado, dice. Y correr traslado se deja sujeto al procesal penal, que son 3 días. Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de normas jurídicas. El acceso por sí o por intermedio del defensor a las actuaciones procesales. Y bueno, estas reglas, varias de ellas del debido proceso son violentadas. Y llama mucho la atención que no admita, se prohíba impugnar por la vía del recurso la audiencia de ser oído. El artículo 9, como ya el doctor Rolfi ya anticipó hace rato, prohíbe de forma expresa que una vez que haya acaecido un proceso, un procedimiento, una sanción, sirva como motivo para que pueda inhibirse. No sirve eso. Ni mucho menos para recusar o para denunciar ante el jurado de enjuiciamiento. Y esto estamos ante una circunstancia bastante limitativa de derechos que son derechos fundamentales. No es posible que el abogado absolutamente se le cercene de herramientas jurídicas para articular alguna defensa suya. Y esto es bastante pernicioso para un Estado de Derecho. Quiero centrarme en cuanto a los sujetos de este proceso que prácticamente determina esta acordada 1812/25. Tenemos 2 sujetos entonces. Un sujeto pasible de sanción y un sujeto sancionador. Un sujeto pasible de sanción prácticamente no tiene cómo defenderse. No puede producir pruebas. No, porque no hay un procedimiento. Menos ofrecer. Porque no hay reglas. No hay oportunidad para ello. Lo único que dispone es audiencia de ser oído. Artículo 7.
Y ese ni siquiera es susceptible de impugnación. El sujeto sancionado, por su parte, fíjense lo que tiene. Hay que preguntar si el sujeto sancionado es víctima. Nos queda claro. Pero se siente agraviado, al parecer, por una presentación, por un recurso, por una impugnación, se siente agraviado. Entonces inicia este proceso. Yo no sé, no lo dice la norma, pero se podría entender que la víctima es el sujeto sancionador. Inicia el proceso, previa evaluación de los hechos, valora pruebas que él mismo ofreció, o sea, el propio sujeto sancionador. Posee blindaje procesal, y esto es muy interesante. ¿En qué sentido posee blindaje procesal o inmunidad posterior al proceso? Eso es lo que está señalando el doctor Rolfi, artículo 9. No se le puede usar ni para inhibirse, ni para recusarlo, mucho menos para llevarlo ante el jurado. Esto es un blindaje. Esto es grave. Esto es grave. Esto rompe el sistema de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque por ser magistrado, entonces estamos creando categorías de personas. Eso no es así. Todos somos iguales ante la ley y la Constitución. Sin embargo, por ser magistrado, no puede ser denunciado, no puede ser llevado, ni siquiera puede ser recusado. Es un derecho. Es un derecho procesal. De hecho, que ya existiría una animadversión en un proceso cuando se topan el sujeto sancionador y el propio abogado sancionado. De hecho que sí, existe. No vamos a decir que todo es santa paz y todo amor. No es cierto, no es verdad. Existe un pero entre ellos. Sin embargo, este derecho se le cercena, se le prohíbe prácticamente. ¿Por qué? Porque hay un blindaje jurídico al sujeto sancionador. El sujeto sancionador, conforme a la acordada 1812, prácticamente, fíjense, y esto es lo más pernicioso que yo estoy analizando, concentra en sí mismo funciones de investigador, de acusador, de juez, de tribunal de sentencia. Concentra todas esas funciones. Sin embargo, nosotros estamos en el modelo, justamente en el proceso penal, el modelo acusativo, se dejó el inquisitivo, donde el juez era el investigador. Y condenado, así que había mérito. Estamos volviendo a un modelo inquisitivo con esta regla. Con esta regla estamos volviendo a un modelo inquisitivo. En lugar de poner en igualdad de condiciones, ¿por qué no podemos también un abogado? Yo no digo que no sea sancionado. Sí, si hay mérito, ¿por qué no? Pero que sea un juicio justo. Hasta el peor de los criminales merece tener un juicio justo. ¿Y por qué un abogado no puede tener un juicio justo? ¿Por qué un juez que es sujeto sancionador concentra en sí funciones de investigador, de acusador y juez de sentencias y aplicación de sanciones? Viola en forma expresa el artículo 16 de la Constitución Nacional, ser juzgado por jueces y tribunales competentes, objetivos e imparciales. No puede ser imparcial cuando que inició luego el juicio, se sintió agraviado. Ya es parte. No va a ser objetivo. Y tampoco tenía la competencia. Acuérdense que la regla no le habilita ninguna competencia. La regla dice que puede aplicar sanciones directamente previa audiencia a ser oído del procesado o sumariado. Fíjense ustedes, bastante engorrosa la regulación, dificulta mucho. Yo hice un resumen, ya para acortar definitivamente, hice un resumen en esta regla de la acordada que regula el proceso sancionatorio a abogado. Yo limito a abogado. Existen otros sujetos también, pero me limito a abogado. A mi criterio viola el artículo 9 de la Constitución Nacional en cuanto a la libertad y a la seguridad. La libertad de poder elegir el remedio procesal que a criterio del profesional, cada profesional, es impugnar una resolución, un acto viciado que a criterio del profesional está viciado o ha sido de forma irregular. En cuanto a la seguridad, tampoco el abogado está seguro con estas regulaciones. ¿Por qué? Porque
no existe determinaciones claras, precisas, objetivas, reglas claras, no existe. Deja mucho a la consideración del juez sancionador. Y eso no es así, no tiene que ser así. Por eso viola el artículo 9. El artículo 16, ya manifesté un poco antes, sí viola el derecho a la defensa. Porque el propio juez que va a condenar, en su caso, es el que inició el proceso. El mismo que determinó que las pruebas obtenidas sí implican ejercicio abusivo del derecho, temeridad, o en su caso, digamos, haya obrado de ejercicio abusivo del derecho. Y aquí encontramos entonces que el juzgado, el sujeto sancionado, carece de la objetividad, es sumamente subjetivo y es parcialista, no es imparcial, porque es parte interesada. Viola el artículo 17 del debido proceso por cuanto que no le concede tiempo, modo de impugnación. Tampoco de ofrecer pruebas, no existe. Y esas son reglas elementales para un proceso de donde pueda derivar sanciones. Controlar, ofrecer, controlar pruebas. Artículo 17, inciso 8. Y acá no existe eso. Viola también el artículo 127, el cumplimiento obligatorio de la ley. ¿Por qué digo? Si la ley, una parte me dice que a los propios, a los abogados hay que considerarlo como el trato, prodigarle el mismo trato que a un magistrado, eso es una ley. Es una ley. Pero por otra parte, lo más importante, no puede violentar derechos y garantías establecidos en la ley. El derecho de recusar no puede. Una norma de inferior jerarquía no puede dejar sin efecto. Es un derecho de recurrir, de tener jueces imparciales, objetivos. Entonces, forma parte del derecho a la defensa en juicio. Y cercenar ese derecho es violentar la propia Constitución. Y eso va prácticamente de la mano con el artículo 137 de la Constitución de la prelación de leyes. Una acordada, es decir, una norma de cuarta categoría, deja sin efecto o anula disposiciones constitucionales de mayor o de suprema jerarquía. Eso es inadmisible en un sistema jurídico que se pretenda brindar seguridad. No, no, imposible. Además que el artículo 1 de la Constitución refiere al Estado social de derecho. Esto es inadmisible. No está determinada la competencia del sujeto sancionado, como ya dije. Ciertamente existe referencia sobre la jurisdicción, pero no así sobre la competencia. La norma no aclara quién es el sujeto competente. No dice. No dice. Cercenamiento de derechos y garantías de toda persona, que toda persona goza según la Constitución. Claro que sí. Viola el artículo 8, inciso H de las garantías judiciales del Pacto San José de Costa Rica o derechos humanos. No se admite impugnaciones dentro del proceso o durante el proceso. No se admite. El único que se puede impugnar por la vía del recurso, inclusive, es el fallo, la decisión. El resto, no. Hay confusión de roles de magistrado, acusador, juez, sentenciador y aplicador de sanciones. En una sola persona se concentra todo. No se determina la prescripción de la conducta sancionable. No existe. Tiene que existir. Es una norma penal, un homicidio, un robo, cualquier otra conducta, hecho punible, tiene un marco de prescripción. Esto no tiene. La descripción de la conducta en gran parte es de interpretación subjetiva. Queda al arbitrio del sancionador. Es una norma de sanción en blanco. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense ustedes, creo que le manifesté, en la ley, el artículo 1 no haya vida. En búsqueda de suspensión de audiencia durante su realización y a la obtención de varias representaciones, ya sea como patrocinante o representante legales, con el fin de realizar abuso del derecho a temeridad. Y aquí ¿cómo se entiende esto? ¿Quién interpretas?
el juez sancionador dice, ah, usted nombró otro abogado, ah, usted ejercicio abusivo del derecho, está sancionado. No es posible, no es posible. Cercena el derecho de recusar a magistrados, mucho menos de denunciarlos. El artículo 9 de esta acordada infine. Apreciados colegas, este tema de la acordada yo no estoy propiciando, creo que tampoco ninguno de nosotros estamos propiciando una conducta fuera del marco del respeto y fuera del ejercicio de acuerdo a las reglas. Pero tampoco hay que admitir ciertas arbitrariedades. Y lo más pernicioso es que esto ha llegado de la máxima instancia y eso sí preocupa. A mí en sobremanera me preocupa, porque estaríamos pasando de un sistema de garantías a un sistema penal que ya creímos haber superado. El modelo inquisitivo. Hoy día estamos en el modelo acusatorio, desde garantías plenas, y volver esto, aplicar así tal cual como está. Yo creo que algunas palabras, no sé, quiero pensar así, se le han escurrido, no han colocado todo. Quiero pensar por allí, porque no creo que sea profeso esto. Y si realmente hay mérito para sancionar a conductas de colegas profesionales que hacen en forma excesiva abuso del derecho, yo creo que hay sanciones que el propio Código Procesal confiere, que puede simplemente suspenderle la intervención, que se nombre otro. Y con eso creo que ya estaríamos avanzando muchísimo. Pero debo recordar esto dentro del ejercicio, casi 30 años de ejercicio que tengo en la profesión. Gran parte de las moras es debido o a jueces o a fiscales, y no propiamente a la defensa técnica. Digo esto en gran parte sí, a veces, pero hay que recordar que la defensa técnica muchas veces pide suspensión por diversa índole, que no quiero entrar ahora mismo, sino simplemente también es un derecho. Pero sí preocupa esta acordada. Yo creo que la Corte tiene que revisar esto y sobre todo modificar en el sentido de explicitar mucho mejor en cuanto a términos. Y lo que más preocupa es, no existe regla de competencia. Eso sí preocupa. Porque la Constitución, en su artículo 16, de modo categórico, dice, en cuanto al ejercicio de la defensa en juicio, ser juzgado por tribunales y jueces competentes. Primera cuestión. Y si no tiene competencia, no puede ejercer jurisdicción. Así de sencillo. El fallo es un ejercicio de la jurisdicción. Una condena, una multa, es ejercicio de jurisdicción, cierto. Pero sin competencia no funciona. No existe un proceso válido. Bien, simplemente con ello quería dejar hasta aquí. Creo que es hasta aquí lo que creo que simplemente haciendo una pasada muy a la ligera, pero puntualmente creí estos son los que teníamos que analizar. Sí, doctor Edward Armas, adelante, por favor. Buenas noches, doctor Siriaco. Mire que yo estuve anotando, de hecho, no digo palabra por palabra, pero teniendo la acordada vista de manera puntual algunos aspectos fundamentales. Y le cuento ahí al doctor Mendoza, a los colegas, voy a hacer un pequeño, así breve, muy sucinto resumen, principalmente el artículo primero, el resto voy a dejar, también hice anotaciones, pero dejo para los colegas. Pero ¿por qué el artículo primero? Porque el primer artículo normalmente determina, usted como bien lo dijo, doctor Siriaco, determina la línea a seguir de la ley, ¿no? Normalmente uno pone en el artículo primero el objeto de la ley, cuál es la finalidad, y tan afecto últimamente en los últimos 10, 15 años hablar de la visión y misión, en este caso no de la institución, sino de la ley. Y voy a ir al artículo primero, voy a pasar el primer párrafo que usted ya dijo, que básicamente lo dijo, estuve atento. Al empezar había dicho
que allí ya dice, más o menos delinea cuál es el objetivo, cuál es el objeto de la ley, la sanción disciplinaria. Más allá de la actuación de buena fe, es la sanción disciplinaria. Pasando a ese primer párrafo, el artículo primero de esta ley, digo, porque es una norma obligatoria, está acordada que incluso es más que una ley, o se quiere aplicar más que la Constitución, más que el Tratado del Pacto de San José, Costa Rica, artículo 8-25, como bien usted acotó, más que el Código Procesal Penal, más que el Código de Organización Judicial, más que el Código Procesal Civil, donde habla justamente del respeto que se dé a los colegas abogados. Y voy así rápidamente, doctor Siriaco, si me permite, a puntualizar y hacer el llamado de atención a lo que creo que los colegas ya están atentos. Dice allí, rápidamente, se entenderá por mala fe, y allí pretenden ellos hacer una distinción efectiva, todo acto o planteamiento realizado, como usted dijo, con el deseo de entorpecer la marcha del proceso. Es decir, entramos en esa zona esotérica, ¿no?, de conocer el deseo de la gente. Especialmente, dice, serán los cambios de abogado representante de manera sorpresiva. En realidad, la capacidad de sorpresa depende mucho de una a otra persona, ¿no?, que es sorpresiva, o sobre la marcha durante los actos orales. Bueno, la marcha durante los actos orales ya más o menos hay alguna determinación, pero hay actos orales que tienen 1 o 2 horas o varios días, dicho sea de paso. Punto y coma. A la búsqueda de la suspensión de la audiencia a escasos días. Y hay que ver este tema de búsqueda, ¿no? Cómo ellos pueden interpretar qué es lo que se está, entre comillas, buscando, ¿no? A escasos días. Y habría que ver qué son los escasos días, ¿no? Dentro de un juicio que a veces dura 1 año, hay que ver qué son escasos días. Dice de ser realizada la misma pese a tener suficiente tiempo para plantear dicha suspensión con anterioridad cuando existen miles de posibilidades y situaciones que efectivamente pueden habilitar a este pedido con anterioridad. Dicho sea de paso, cuestión que entra, como usted bien dijo, doctor Siriaco, en el derecho efectivo de la defensa, artículo 16, 17 y subsiguientes, que queda en poder, facultad e interés del acusado que está eventualmente con una pena carcelaria encima. Ahora resulta ser que le tenemos que apurar y tiene que hacer rápido, según el orden y según el tiempo del juzgado y la fiscalía, no del interés del acusado legítimo. Y dice, pese a tener suficiente tiempo para plantear esa suspensión con anterioridad, punto y coma. Otro entendimiento de mala fe. A la búsqueda, nuevamente, ya parece un texto filosófico, ¿no? A la búsqueda de suspensión de la audiencia durante su realización. En realidad, uno puede plantear cualquiera de los actos procesales cuando su búsqueda no es la suspensión de la audiencia, sino el cumplimiento de la ley, que va mucho más allá de la suspensión de la audiencia. Ahora bien, si el cumplimiento de la ley implica la suspensión de la audiencia, pues señores, es una lógica consecuencia. Pero ahora resulta ser que el articulado o articular un medio procesal puede ser o va a ser considerado la búsqueda de la suspensión de la audiencia durante la realización. Y dice, sigue diciendo, a la obtención, y aquí es medio confuso, hay varias, como usted bien dijo, doctor, acá hay una cuestión de semántica y semiótica, ¿no? Hay varios inconvenientes en el uso del lenguaje en esta acordada. Y dice, y a la obtención de varias representaciones profesionales, ya sea como patrocinantes o representantes legales. Ahí tenemos, ¿cuál es la obtención de varias representaciones profesionales? Suponemos nosotros que quiso decir a la asignación o nombramiento de varios abogados, suponemos, ¿verdad? Y dice después, con el fin. Tenemos búsqueda, tenemos fin, tenemos deseo, ¿no? Varias cuestiones que entran dentro del ámbito interno, intrínseco del ser humano. Por eso digo, ya casi filosófica está acordada. Con el fin de realizar abuso de derecho o temeridad. Hay una cuestión idiomática, ¿no? Está un poquito golpeado el castellano. Dice, con el fin de realizar abuso de derecho. Dice, no, en realidad que no es ese término adecuado. Pero nuevamente hablamos cómo puede saber cuál es el término, cuál es la finalidad, ¿no? Ahí Cervantes por lo menos está, bueno, en fin. Más adelante dice, el siguiente párrafo, se entenderá por temeridad el realizar actos o plantear recursos en clara contravención con la norma jurídica, como usted bien dijo. De hecho, por eso se plantean recursos o actos, porque se considera que hay contravención a las normas jurídicas. El tema que sea clara, medianamente clara, súper clara, iluminada, fogosamente clara, no hace a la contravención de la norma jurídica, ¿no? Es decir, y después decimos,
¿Quién interpreta? ¿Quién tiene esa máscara del soldador para hacer frente a la claridad de la violación de la norma? ¿Y quién interpreta cuando es una clara violación de la norma jurídica? Como usted bien dijo, basta la violación para la solución jurídica, ¿no? A la violación. Muy bien. Y por último, y con esto cierro mi acotación del artículo primero y nada más, nada. Hay mucho más, pero voy a dejar la parte de los colegas. Dice el último párrafo, se entenderá por abuso del derecho el hacer actos o plantear recursos de acuerdo a las normas jurídicas. Primero, un concepto habilitante. Otra vez el castellano, un poco golpeado ahí, pero que versen varias veces o reiteradas veces sobre la misma cuestión ya debatida. Señores, justamente eso es el ejercicio del derecho, debatir las cuestiones. Y pueden ser debatidas varias veces por diferentes aspectos, diferentes fuentes, diferentes intereses, diferentes perspectivas. Señores, no estamos en un sistema anglosajón donde la jurisprudencia, y decimos perimá porque decimos renegar, donde la jurisprudencia causa efecto. Y el miembro de la Cámara de Apelación ya ha dicho esta Cámara en la resolución tal cual con Apeamoa que no corresponde. Pero señores, váyase a Inglaterra entonces, donde su resolución puede crear la norma. Usted puede decir lo que le parece y la Corte también, y lo ha admitido, puede decirlo y equivocarse y cambiar de criterio. Por lo tanto, y voy más allá de lo que usted dijo. Usted bien dijo, varias veces debatía sin resolución judicial. Y voy más yo. Vamos a suponer que haya resolución judicial. Aún así, no se puede cercenar el derecho a debatir el derecho. Bueno, hasta ahí nomás mi comentario del artículo primero, doctor Siriaco. Me parece, le cuento que tengo todo marcado en rojo y al costado, dice las glosas, las notas al costado, le cuento, después vamos a compartir. Le agradezco, fue muy claro. Y señores, queridos colegas, amigos, hasta aquí mi acotación con relación al artículo primero y dejo a cargo los queridos colegas su intervención. Sí, en la parte de mensajes está un mensaje de la doctora Norma Zelaya que dice que esta acordada adolece de oscuridades normativas incongruentes, conculca principios, derechos de carácter internacional y nacional dentro de un ordenamiento jurídico. Una acordada no puede estar por encima de la Constitución. ¿Está la doctora Norma en sala? Doctora Norma Zelaya, por favor. Sí, buenas noches a todos. Yo estuve también siguiendo atentamente lo que dijo el doctor Siriaco y ahora lo que también iba diciendo el doctor Edward. Y quiero sumar algo más. Si bien el doctor Edward hizo un análisis del artículo primero, a mí lo que me preocupa seriamente es el preámbulo, por así decirlo, o el inicio de la acordada, porque ¿qué dice el inicio de la acordada? El inicio de la acordada comienza con los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal. Y acto seguido, en un renglón, en una frase, dice que es para reglamentar esas normativas. ¿Cómo la Corte puede reglamentar normativas que ya están en un código o en una ley por encima de lo que establece la Constitución y su orden jerárquico, ¿verdad? Eso es una acotación que también dice que justamente es para reglamentar y facilitar la labor de jueces, de tribunales, pero no para el auxiliar de justicia que somos nosotros los abogados, ¿verdad? O sea, yo creo, así como los que me presidieron en la palabra, que esta acordada es inconstitucional. Pero antes de hacer una acción de inconstitucionalidad y firmar los profesionales que trabajamos en el área penal, porque esta es una norma netamente para el área penal, quiero decir, una acordada netamente para el área penal, yo como presidenta de un gremio, a través de una nota, solicitaría a la Corte Suprema de Justicia que revea esta acordada, ¿verdad? Que revea y también porque esta no es la única acordada. Yo estuve indagando esta tarde y tenemos
la acordada 1597 del año 2021, la 470 del 2007, la 709 del 2011, la 961 del 2015 y la 658 del 2010. Prácticamente cada 2 años la Corte está reglamentando todo lo que se refiere a sanciones disciplinarias para los abogados. Pero hoy, con esta acordada, la 1812, reglamenta netamente para la justicia penal. Eso es lo más grave, ¿verdad? Y bueno, esa es la acotación que yo quería hacer en esto. Muchas gracias, doctora. La doctora Lidia Aurora Sosa. Doctora Sosa. El doctor Marcial Bobadilla, adelante, por favor. Buenas noches, un saludo a todos, excelente la exposición. No sé, parece que no sale la imagen de mí, pero me escucha, ¿verdad? Ahí, ya, ahí me escucha. Ahí sí. Sí, estaba viendo la exposición, siempre sigo, me encanta, me gusta compartir. Yo soy del interior, soy de Caguazú, y créame que es muy difícil litigar. Sin estar acordado ya es difícil. Imagínense ahora con esta situación. Cuando yo leí la acordada, lo único que hice fue pensar en mis contrapartes. Cuando digo contraparte, hay veces que algunos jueces son más defensores o son más que los fiscales. Entonces, muchas veces uno se defiende gato panza arriba. Lo que más me preocupa de todo esto, y acá voy a meter, aparte de la acordada, es que nosotros los abogados también tenemos el inconveniente. Imagínense, ¿acaso se ha pronunciado ya nuestros representantes que fueron electos, que son nuestros... yo no me siento representado por... Bueno, en realidad no le voté, pero nunca, y discúlpeme si mezclo un poco de guaraní con el dulce idioma guaraní, con el castellano, así que voy a seguir traduciendo. Nos sentimos un poco, yo me siento muy huérfano en este tema. Porque nosotros supuestamente tenemos representantes que te tienen que defender en el consejo que se ha votado y compañía. ¿Dónde están? Ahora cuando tenemos una crisis nos desesperamos todos, pero en el momento de la verdad cada uno lleva agua a su molino. Eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo nosotros podíamos defendernos de todo esto? Porque yo conozco casos, yo he estado en situaciones en donde los propios magistrados prácticamente son más defensores que cuando uno plantea algo, son los que más están peleando con nosotros, son los que más están litigando, ¿verdad? Yo peleo mucho, me gusta la parte penal. He estado en Villarrica, en Curuguatú, en Asunción, en Ciudad del Este, ¿verdad? Es cierto, no hay un manual de criterio, pero cada cosa que suele muchas veces, como yo no tengo renombre, soy un campesino, ya puedo hacer, ya, mi libro es mi defensa, pero muchas veces tenemos ese inconveniente que nosotros los profesionales, abogados, tenemos también que ver la posibilidad de que tengamos representantes que realmente nos puedan representar y defendernos las situaciones que tienen que... Nos topamos con estas situaciones, conocemos el derecho, pero después otra vez vamos a pelear gato panza arriba. Entonces es el momento de que tengamos que ver la posibilidad también nosotros de que nuestros representantes nos puedan representar. No le he escuchado pronunciarse sobre este tema. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Bobadilla. La doctora María Gloria Bobadilla también, justamente. Adelante, doctora, por favor. Sí, buenas noches para todos los colegas. Felicitaciones para el expositor que se tomó el tiempo de hacer incluso comparaciones doctrinarias, ¿verdad? Quiero decirles que, como dice Norma Zelaya, esta acordada es en el proceso penal, pero sin embargo me llama la atención que el órgano sancionador sea el juzgado de paz, que normalmente no tiene este tipo de atribuciones con respecto a los abogados. En segundo lugar, hay varias normas violatorias como el debido proceso y aparte de eso también todas las normas constitucionales que ya nombró el expositor y creo que Edward también nombró algunas cuestiones. Es muy interesante esta charla, felicito a las personas que organizaron, es para seguir debatiendo, para seguir dialogando sobre esta acordada y sobre todo solicitar a nuestros gremios una, diríamos, una
un estudio acabado de esto y hacer una presentación entre todos los gremios ante la Corte Suprema de Justicia para rever posturas y además de eso también una mejor redacción del lenguaje, ya que hay interpretaciones que se pueden dar a las palabras utilizadas en esta acordada. Finalmente quiero decirles al expositor y a todo el grupo, muchas gracias por escucharme y sobre todo por hacer que más de 50 abogados estemos reunidos en una noche hablando de este tema tan importante que es de los órganos que nos quieren sancionar eh, y hacer que tengamos temor para cuando tengamos que defender en un juicio oral y público a un ciudadano. Siempre digo que todos los abogados tenemos una gran responsabilidad social y además de eso también somos la cara a veces hasta de la propia justicia ante el ciudadano común. Así que, queridos colegas, les insto a seguir estudiando esta acordada y que juntos nos unamos por una causa común que nos afecta a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Gloria. Gracias por acompañarnos esta noche. Doctor Armas. Doctor Joel Maidana pidió el uso de la palabra, no sé si está en sala. Sí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente muy enriquecedor el debate, la exposición. Creo que vamos a poder construir algo en favor del gremio. Y más allá de la acordada, que creo que no tengo mucho que aportar sobre la brillante exposición, a mí me gustaría que el gremio de abogados impulsemos una acordada para los operadores de justicia y no solo para los abogados. Magistrados eran los de antes, ministros eran los de antes. Hoy son vergonzosas las resoluciones de los magistrados, la situación de la mora de la Corte Suprema de Justicia. Hay casos que yo soy civilista, hay casos que una admisibilidad, una acción de inconstitucionalidad demora 4 o 5 años. ¿Y a ellos quién les sanciona? ¿Quién pone el cascabel al gato? Entonces yo creo que tenemos que tratar de impulsar ya sea una modificación de la acordada o buscar la elaboración de una ley donde se meta a todos con el mismo criterio, a los operadores de justicia. Ellos no son santos, generan daños, en mi caso civilista, daños patrimoniales terribles a los justiciables y nadie les sanciona. Si no te vas al jurado de enjuiciamiento, no hay un órgano intermedio que pueda sancionar a fiscales, a jueces, a magistrados y a la misma Corte Suprema de Justicia. Ellos están jugando con los justiciables y los primeros sancionados somos los abogados. Entonces, yo tiro esta idea de que impulsemos acordada o una ley para los operadores de justicia y no solamente para los abogados. Gracias, doctor Maidana. Doctora Liz Romero. La doctora Patricia Centurión hace la acotación de que las sanciones que establece o pretende establecer la Corte Suprema de Justicia, dispuesta en total contravención a las disposiciones legales, fue dictada superando la velocidad de la luz para frenar las denuncias que algunos abogados vamos formulando, lo que coarta el ejercicio de la defensa de los justiciables y de los auxiliares de justicia, por lo que no podemos callarnos. Y agradece al expositor y a los encargados. Doctor Mendoza, adelante, por favor. Sí. Roy, Doctora Liz. ¿me dejas? Solo dos puntualizaciones, no voy a reiterar todo lo que ya se dijo. Me sumo a este equipo de trabajo. Celebro que podamos hablar así claramente, en forma contundente, argumentada, civilizada. Estamos en eso, nos preocupa la profesión, nos preocupa el rumbo que va tomando la justicia. Quiero pedir nomás que al tiempo en que podamos realizar alguna nota o alguna presentación, también hagamos hincapié en la irresponsabilidad de los jueces o los auxiliares de justicia, funcionarios que sean en realidad, por la justamente falta de cumplimiento de los plazos procesales, porque ellos nos están por matar a todos con eso y después nos salen con alguna que otra cosita rara. Entonces,
Si podemos acotar eso, amén de las otras puntualizaciones, yo agradecería y felicitaciones una vez más. Cada vez soy más orgullosa de pertenecer a este equipo de trabajo. Doctor Mendoza, adelante, por favor. Sí, quisiera previamente, el doctor Nelson Martínez está levantando la mano y después él quisiera entrar, por favor. Doctor Martínez, adelante, por favor. Doctor Martínez, pidió el uso de la palabra. No sé si se desconectó. Sí, estaba cargando el celular. Muy buenas noches, queridos colegas. Mis felicitaciones al doctor Siriaco. Brillante exposición, la acotación del doctor Mendoza en su momento también, pues venía conectado desde el inicio en el auto. Le escuché al doctor Armas y yo quisiera irme al artículo 3 un poco de la acordada y sin entrar a repetir lo que ya dijeron otros, yo digo que realmente, voy a usar una palabra un poco fuerte porque no es mi estilo, es morigerar las cosas. Asusta que realmente una acordada libertaria, anticonstitucional, parta del mismo seno de la Corte Suprema de Justicia. Y realmente al gremio, en términos reales, a todos los abogados del Paraguay, debe unirnos esto como una llamada de atención en donde probablemente estamos retrocediendo en un Estado de Derecho. Y voy a leer un poco discúlpenme, no, estoy fuera de mi oficina y la máquina que tengo en mi casa no es muy rápida, pero dice, el artículo 3 de esta acordada dice, será considerado sujeto pasible de una sanción disciplinaria a toda persona que actúe en contra del principio de buena fe, ya sea con mala fe o con temeridad o con abuso del derecho, ya sea en audiencias o actuaciones escritas, ya sean estas en formato electrónico o formato papel. Mientras el doctor Siriaco estaba haciendo una brillante exposición, yo estuve haciendo unos apuntes con respecto a las palabras que quisiera resaltar un poco para que se entienda bien qué es lo que realmente tendría que hacerse. Y voy por lo siguiente. Dice buena fe, del latín bona fides. Es un principio general del derecho consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad, exactitud de un asunto, hecho u opinión o la rectitud de una conducta. Dilación, demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo. Sinónimo, dilatación, extensión, propagación. Búsqueda, acción de buscar. Buscar, ¿qué significa? Investigación, indagación, exploración, rastreo, registro, examen. Temeridad, sinónimo, imprudencia, insensatez, irreflexión, osadía, atrevimiento, audacia, riesgo, actitud temeraria. Academia de la Lengua, esto es de la Real Academia Española, es una cualidad, actitud o comportamiento caracterizado por una exposición excesiva a situaciones de riesgo o peligro de pérdida. De riesgo o peligro de pérdida o daño sin un premeditado examen y sin medir las consecuencias. Temeridad, que viene de la Biblia. Traje a colación porque es importante. De manera sencilla, podríamos decir que la temeridad es pensar o hacer cosas sin medir las consecuencias. Según la RAE, temeridad que realiza acciones peligrosas de forma imprudente en términos legales. Ojo, La temeridad sería cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, de la excepción, de recursos, de la oposición o incidente o a sabiendas que se aleguen hechos contrarios a la realidad. Otra acepción, cuando se aduzcan calidades inexistentes. Estamos hablando de la temeridad. Y por último, la mala fe habla
En derecho, la mala fe se refiere a la actuación o conducta deshonesta, lo contrario a la buena fe, maliciosa o engañosa de una persona al realizar una acción o participar en una transacción implica conocimiento de que se está actuando de manera incorrecta y con intención de dañar o causar un perjuicio a otro. Elemento de la mala fe, conocimiento de la ilicitud, es decir, de lo ilegal. La persona es consciente de que su acción es incorrecta y perjudicial. Intención de causar daño. Existe la intención de perjudicar, engañar o defraudar a la otra parte. Ausencia de buena fe. Se opone a la buena fe. Implica actuar con honestidad, rectitud y confianza. Ejemplo de mala fe. Plantear una demanda que no tiene fundamento legal. Esto quiero sencillamente acotar para poner de relevancia que en realidad esta sería una acordada en blanco, como nosotros solemos decir, ley penal en blanco. Y la discrecionalidad del órgano aplicador, que en este caso yo le había hecho ya una pregunta que le había enviado al doctor Siriaco a través del doctor Mendoza, era, ¿cómo es posible que esta gente pueda torcer un principio universal de que nadie puede ser juez y parte? A partir de ese momento estamos ante una situación absolutamente irregular en donde el artículo 137 de la Constitución Nacional no solamente es violentada, han hecho tabla rasa de dicha norma que tiene un principio que es de donde tienen que fluir, emanar, salir todas las leyes en cuanto a su aplicación en nuestro país, además de los tratados internacionales que hablan de esto. Tenemos, señores, una situación realmente muy difícil para los abogados porque hace poco estuvimos presentes en un juicio oral en donde el tribunal dice que está prohibido tomar cualquier registro, nota o grabación del juicio, cuando que el juicio es oral y público. ¿Cuál es la seguridad del que está siendo juzgado? Justamente tener la fidelidad de un registro fehaciente en cuanto a lo que plantean sus abogados defensores, lo que dice el fiscal y lo que resuelve eventualmente ante los incidentes o excepciones que sean planteados en el mismo juicio. Realmente para mí es una situación en la cual todos los abogados del Paraguay, reunidos en barras, asociaciones, gremio, colegio, heredera, así como se suele decir, tenemos que sentarnos a decir, señores, y hablar con la Corte Suprema de Justicia. Esta es una situación en donde han hecho tabla rasa y estamos retrocediendo casi 200 años atrás en el Estado de Derecho. Hasta ahí mi intervención y mis felicitaciones al expositor. Muchas gracias. El doctor Eber, tengo entendido que estaba la mano levantada. Tu micrófono, doctora Floyd. Le estaba dando paso al doctor Eber Escalante. Por favor, doctor Escalante, adelante. Muy buenas noches, apreciados colegas. No sé si sale bien el sonido. Perfecto. En primer lugar, felicito al doctor Siriaco Rivero por la brillante exposición. Soy también esteño, fue gratamente mi profesor en la facultad, en el colegio, así que gratamente escucharlo en esta ponencia, profesor. Y ya pido disculpas también a los colegas, a lo mejor voy a... no estaría en la misma línea de razonamiento con los compañeros, colegas que expusieron su punto de vista con relación a la exposición. Nada más yo quisiera también dejar un breve razonamiento, no quisiera robar tiempo porque el tiempo está pasando y quiero respetar el tiempo de cada uno de los colegas. El artículo 3 que mencionó el doctor Siriaco, de los sujetos pasibles, o sea que yo creo que es importante, en mi caso particular, trato de ser bien pragmático y más todavía si el tema de ponencia. Tenemos que remitir un poquitito los antecedentes de lo que refiere la Corte de que supuestamente pretende instalar, ¿verdad? Y esta acordada, estuve leyendo,
pretende instalar de frenar la morosidad judicial. O sea que la Corte quiere instalar de que con estas acordadas se va a evitar o frenar la morosidad judicial debido a las chicanas continuas que se practica en el ejercicio de la profesión. En primer lugar, ese punto no debemos de perder y tratar de reunir estadísticas puntuales realmente dónde radica la problemática. Porque tenemos situaciones de audiencias preliminares que lleva hasta 3 años para que se pueda sustanciar. Y esa morosidad muchas veces se quiere endilgar al abogado litigante justamente. Entonces, para tener presente esos antecedentes y tratar de abordar esa estadística y al momento de presentar nuestro reclamo a la Corte podamos acompañar con estadísticas puntuales. También me llama la atención, los sujetos pasibles incluyen no solamente a los abogados litigantes, sino que a los agentes fiscales, funcionarios del Ministerio Público, víctimas, querellantes, adhesivas, autónomos, procesados, cualquier profesional que los representen o patrocinen, defensa pública o privada, cualquier persona que se presente en sala de audiencia. Es decir, los sujetos pasibles incluimos todos, todo lo que pueda interpretarse como parte del proceso. Entonces, desde un punto de vista, veo ahí una gama de integrantes, ¿verdad? Que realmente no solamente va a los abogados litigantes. Y a mí me parece interesante. Estuve mirando también los antecedentes de nuestro Código Procesal Penal, el artículo 112, 113 y 114. Y en el Código Procesal Civil, específicamente el artículo 17, prácticamente engloba esta acordada. Entonces, sería interesante analizar un poco desde esa óptica que realmente la acordada, algunos puntos son un poco oscuros justamente por violentar unos principios de garantía constitucionales, pero quiero nomás mencionar de que esos artículos que mencioné, específicamente el 17, facultades disciplinarias, engloba el debate que estamos haciendo justamente. Entonces, yo creo que con todo respeto, ¿verdad? Merece un análisis más profunda y sistemática y sobre todo manejarnos con estadística realmente cuál es la problemática y dónde radica la problemática de la morosidad judicial, porque esta acordada justamente nació con ese pretexto de frenar la morosidad judicial. Yo en particular no puedo hablar en términos generales, pero puedo hablar en términos particulares que me tocó vivir como abogado litigante. Tuve casos donde actué como defensa y realmente me dificultó llevar una audiencia, me dificultó llevar una audiencia preliminar por tantos recursos y más recursos que entabla, por supuesto, con todo el derecho de los colegas en el ejercicio de la profesión, pero hay ciertos casos que realmente se ejercen en forma abusiva los derechos y las impugnaciones. Entonces, para concluir, es importante y celebro este tipo de debate para profundizar más en el estudio de esta acordada y realmente hacerlo un análisis crítico y con estadísticas. Es todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Escalante. Doctor Pedro Rodolfo Mendoza, adelante, por favor. Sí, estimados colegas, siempre me he pronunciado en el grupo Gremio de Abogados de que estamos ausentes de representación. Y siempre me llamó la atención el hecho que cuando existe alguna situación que nos constriñe o que nos preocupa, la situación de que pueda afectarnos en el ejercicio de nuestras labores, ahí todos nos rasgamos las vestiduras. Entonces yo quiero celebrar hoy la presencia de 2 representantes gremiales, el que acaba de hablar, Ever Escalante, presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de Alto Paraná, un gremio legalmente constituido. La presencia de directivos de la expresidenta de la DAP, María Gloria Bobadilla, la actual presidenta de la DAP y su directiva, la doctora Norma Zelaya,
Y creo que no tenemos que satanizar la situación ni ponerle a nuestra máxima representación del Poder Judicial como la responsable de una situación. Por eso yo empecé hoy el debate diciendo que entiendo perfectamente la problemática que tiene la Corte Suprema de Justicia en su afán de lograr que la justicia actúe con mayor celeridad. Por eso quiero pedirle a los representantes gremiales, ante la ausencia de muchísimos representantes que tal vez estén preocupados por estar en alguna facultad, en sus elecciones internas o cualquier otra situación que nada tiene que ver con el ejercicio de la abogacía ante los tribunales. Le pedimos a estos representantes gremiales que estén aquí, busquen la manera de coordinar con la excelentísima Corte una conversación, una entrevista, que nos reciban, que nos escuchen. Aquí no estamos para romper cadenas, para agarrar megáfonos, hablar mal de tal. Aquí todos podemos ser una maquinaria que actúe dentro de un eje y de un mecanismo para llevar adelante la República del Paraguay. Los abogados tenemos que ser el apoyo, el bastón de la Corte Suprema de Justicia. Por eso hemos creado este grupo Gremios Abogados del Paraguay, cuyo objetivo es, cuando a partir de este fin de año logremos finalizar todas las exposiciones, podamos lograr una junta de asesores para tratar de ser un órgano consultor y de opinión en representación de los abogados, pero dentro del marco del respeto. No debemos perder el respeto a aquellos que nos representan en las altas instancias, pero sí, ante todo, tenemos que tratar de ser un nexo que pueda vincularnos con los representantes de la excelentísima Corte para que nosotros seamos, ante la ausencia de muchos, la representación de los abogados que litigan en la República del Paraguay. Y lo digo sin ningún ánimo de ocupar ningún cargo, lo digo sencillamente porque es un compromiso que tenemos los abogados de sentar opiniones respetuosas, jurídicas, como la ha hecho el doctor Siriaco. El doctor Siriaco ha hecho una exposición brillante sin haber, entiendo, ofendido la persona ni a ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia. Fueron opiniones netamente jurídicas, con fundamentos jurídicos, y creo que todos los que hoy han participado en este conversatorio de oposición han hecho bajo fundamentos jurídicos. Entonces, yo insto a que sigamos así. Le pido a la doctora Norma, generalmente haciéndole recordar a aquellas mujeres bravas que defendieron al Paraguay, que tomaron la bandera. Yo le pido a Norma que tome la bandera como haciendo tradición a la mujer paraguaya, que cuando ya desaparecieron todos los hombres, porque hoy desaparecieron los hombres que nos representan. ¿Dónde están, gente? ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Por eso, Norma Zelaya, ya que sos la nueva presidenta de la ADAP, te pido humildemente como colega que busques la manera que puedas, a través de tu gremio de abogadas, buscar la manera que la Corte Suprema pueda rever esta postura, pueda escucharnos, y que tratemos también de trabajar conjuntamente con ellos para sacar adelante esta República del Paraguay. Nada más eso quería decir, doctor Siriaco. Cada vez digo que te tengo la más alta estima, que doctor, sos, sí, que sos, doctor Siriaco, entiendo que sos un profesional destacado en la frontera, en Ciudad del Este y en todo el país. Por lo tanto, pienso que la exposición que has hecho hoy realmente fue de alto contenido jurídico, respetuosa como debe ser todo abogado. Y la crítica inclusive es libre, ¿verdad? Siempre y cuando se haga con respeto. Volvemos a expresar, tenemos nuestros más altos respetos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero hemos hablado dentro del derecho que nos da la facultad de poder expresarnos libremente, opinando jurídicamente. Muchísimas gracias, doctor Siriaco. Doctora Norma, te quiero escuchar antes de que la doctora Freud cierre, porque ella es muy dictadora con el horario, ya estamos casi 2 horas. La presencia de la doctora María Gloria Bobadilla. Ella es miembro de la Federación Interamericana de Abogados, doctor, también, con su distinción.
Ella ha Pero representado a nuestro país en varios eventos que se han realizado a nivel internacional y también es representante del Colegio de Abogados del Paraguay, es miembro y consejera. una Adelante, excelente doctora. profesional, doctora Norma. Doctora Norma, por favor, queremos ver qué vamos a hacer a partir de mañana. Mira, para finalizar, yo estoy instando dentro del WhatsApp institucional a mis colegas y asociadas a que podamos, así como dijo la doctora María Gloria y los que los que hicieron uso de la palabra, de estudiar, analizar esta acordada y hacer la nota para la Corte Suprema de Justicia para que revean esto y también, en caso contrario, iniciar las acciones de inconstitucionalidad. Y antes de todo, así como lo dijiste, yo tomo esa bandera y trataré de que la Corte Suprema nos otorgue a la DAP una audiencia para hablar y charlar, conversar sobre esta acordada, ¿verdad? Y sobre todo a la doctora Carolina Llanes, que ella siempre ha estado al lado de la DAP, ¿verdad? Y ella, más porque está dentro de la jurisdicción de penal que le corresponde, entonces tratar de conversar con ella al respecto, ¿verdad? A eso me comprometo acá, doctor. Si bien quiero dejar también de que yo estoy viajando este viernes por 15 días a China continental por trabajo, pero independientemente de eso, presidenta interina, la doctora Fulvia Vera de Aragón, que fue también magistrada, yo creo que ella va a seguir esta línea, no es que creo, estoy segura que va a seguir la línea y vamos a obtener esa audiencia, hacer la nota y en última instancia la acción de inconstitucionalidad. Eso. Nos gustaría acompañarles a las colegas abogadas que se haga una invitación pública para que podamos estar todos aquellos que quieran estar presentes, especialmente el expositor también, dado el amplio conocimiento jurídico que tiene, como todos los que hoy han participado. Gracias, doctora Norma. Doctora Freud, por favor, si quería cerrar. Sí, agradeciendo la participación de los distinguidos colegas de esta noche que nos han regalado su tiempo para tratar temas de interés del gremio e invitarles para este jueves 24 a la misma hora. Estaremos en compañía de la doctora María Eugenia Jiménez Alén, quien va a estar hablándonos acerca del derecho alimentario en nuestro ordenamiento jurídico y principalmente sobre los obligados principales y subsidiarios, que sería un complemento de la ponencia que venía realizando el doctor Itálico Rienzi en semanas anteriores. Muchas gracias a todos. Doctor Riveros, un saludo de despedida. Sí, ante todo quisiera agradecer a todos los colegas, miembros de la Administración de Gremios de Abogados del Paraguay, que prácticamente estamos todos. Gracias por el acompañamiento en primer término y segundo por la brillante organización, doctora Freud, como siempre, excelente en el servicio para coordinar todos los trabajos logísticos. Al doctor Edward Arma, que ha hecho uso de palabras tan interesantes, y como el doctor Rolfi también. Muchas gracias, doctor Rolfi, y a todos los colegas que acompañaron en forma interesada y sobre todo atenta a esta ponencia. Yo quiero simplemente decir tres cositas. La primera cuestión es, esta ponencia no agota en sí mismo el análisis crítico de esta acordada. Es decir, simplemente es un arranque. Esto da para más. Segunda cuestión, quería decir también, ¿cuál es el propósito de esta norma, de esta acordada? Yo le busqué tantas vueltas. Quería saber qué es lo que se pretende. Y en tercer punto es, ¿cuál es el derecho que se pretende o garantía que se pretende precautelar con esta norma? Son preguntas que más adelante estarían siendo desarrolladas. Y quiero adelantarme inclusive sin permiso aquí de los colegas de la Administración de Gremios de Abogados del Paraguay. En caso de que alguna asociación, agremiación, requiera un tratamiento, un abordaje similar a esto en grupos menores o en el lugar que sea, tengo entendido que con el doctor Rolf y Edward Arma pueden coordinar y
gustosos seguramente vamos a estar participando con ese gremio de abogados a los efectos de extender este tipo de charla, de formación, porque ese es el propósito precisamente de Gremios Abogados del Paraguay, crear conciencia, capacitarnos y sobre todas las cosas, abordar una norma que atañe al ejercicio mismo de nuestra profesión, que es la esencia de todo abogado. Nada más eso quería decir. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos.